Apreciados miembros del jurado, docentes participantes del programa de Lengua Castellana y Comunicación, docentes del programa de Lengua Castellana y Humanidades, sean bienvenidos a esta, mi tesis de grado, Práctica Docente Profesional. Mi nombre es Edwin Andrés Rincón Camargo, aspirante a la licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. A continuación les presento el título de mi tesis de grado denominada Teoría de las 6 lecturas aplicada a la competencia interpretativa para la producción oral y escrita de textos narrativos con los estudiantes de los grados séptimo y undécimo de la modalidad presencial del Colegio Metropolitano del Sur, esto en Floridablanca, Santander. El director de esta tesis de grado es el doctor Jairo Samuel Becerra Riaño, junto con los asesores que estuvieron presentes en cada una de las sesiones, en cada una de las prácticas, los docentes y doctores Andrés Roné Contreras Roa y la doctora Doris Vanegas Vanegas. A partir de esto damos inicio con el capítulo 1, el capítulo problema, y se enmarca la descripción del problema. Para esta sustentación he enmarcado cinco aspectos muy importantes para describir el problema y por qué se plantea el proyecto de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría para mejorar la comprensión y la producción textual de los estudiantes de séptimo y undécimo. Y un primer factor corresponde al contexto del Colegio Metropolitano del Sur. Si nos damos cuenta, el Colegio Metropolitano del Sur está situado en su mayoría de sus habitantes entre las clases media y baja, lo que implica que algunos estudiantes tienen que llegar de sus colegios y ponerse a trabajar. Esto con el fin de mejorar los ingresos económicos y ayudarle a sus padres. Obviamente esto imposibilita, dificulta un poco la concentración total a sus deberes académicos y muchas veces infiere en que el rendimiento de los estudiantes sea bajo. Otro aspecto del contexto tiene que ver que hay estudiantes que llegan a sus casas y no hacen nada, se la vienen en la calle y no cumple con los deberes pertinentes o dejados para sus responsabilidades académicas. Luego pasamos al segundo aspecto y este está relacionado con la comprensión lectora en el grado séptimo. Entonces, ¿qué vemos? Que hay algunos estudiantes, no en su mayoría, que no respetan los signos de puntuación, entonces no tienen en cuenta lo que tiene que ver con las comas, con los puntos seguidos, punto y aparte, punto y final, y esto pues imposibilita la comprensión total y global de los textos que estamos leyendo. Un segundo punto es que no se pronuncian bien las palabras, entonces a partir de esto pues se da porque son palabras desconocidas, palabras largas, y si no se pronuncian bien entonces esto ahí ya comienza a flaquear lo que es la comprensión de los textos. Y un último aspecto en lo que se refiere a la comprensión lectora del grado séptimo tiene que ver con que el estudiante lee corriendo y sin hacer pausas, entonces obviamente no se comprende casi. Pasamos al aspecto relacionado con la producción textual en el grado séptimo. Aquí que vemos que el estudiantado en su mayoría confunden las letras en las palabras, entonces por la D colocan la B, por la C colocan la Z o la S, por la G colocan la J, entonces aquí se demuestran unas incorrecciones a la hora de escribir. Lo mismo, recurren mucho al uso de las muletillas, tanto para hablar como para escribir. Eso en los aspectos en lo que se refiere al grado séptimo. Seguidamente encontramos el grado undécimo, aspectos relacionados con la comprensión lectora. Si nos damos cuenta y en lo observado, es que estas falencias en el grado undécimo se debe a que el estudiante muestra demasiado desinterés por el gusto a la lectura. Entonces, como tiene más el teléfono, entonces por voces de ellos dijeron que pues no les llamaba la atención leer, entonces prefieren estar en redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, porque les hace más atractivo y menos la lectura, ya que manifiestan que les parece muy aburrida, que leer no es de ellos. Asimismo, los aspectos relacionados con la producción textual para este curso o para este grado undécimo
Se presentan algunas parecidas al grado séptimo, entonces acá también se confunden algunas letras a la hora de escribir y también presentan mucho error ortográfico, entonces de la tilde, y a la hora de escribir, entonces que omiten comas, omiten puntos, y esto pues difiere que uno como lector no pueda comprender muy bien e incluso tiene que adivinar algunas cosas que ellos escriben. Entonces se nace la necesidad de plantear el problema de esta tesis, de cómo mejorar esos procesos de lectoescritura y a partir de qué. Entonces por eso es que se hace el afianzamiento de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría. Entonces, ¿cómo impacta el modelo pedagógico, teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría en el mejoramiento de la comprensión lectora y la competencia interpretativa para la producción textual, oral, de textos narrativos con los estudiantes del grado séptimo y undécimo del Colegio Metropolitano del Sur en Floridablanca, Santander? Allí se plasma cómo se podría dar solución a esos procesos de lectoescritura. Entonces nace una segunda pregunta, una subpregunta. ¿Cómo aplicar el modelo pedagógico de la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría en el aula, en la modalidad presencial, con estudiantes de séptimo y undécimo del colegio mencionado? Teniendo en cuenta ya esto, teniendo en cuenta afianzada la teoría que se escogió para desarrollar este proyecto, se plasma un objetivo general. Entonces ya el objetivo general es aplicar la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría. ¿Para qué? Para que se dé el fortalecimiento de la competencia interpretativa que nos permita producir textos narrativos en estos grados, séptimo y undécimo del Colegio Metropolitano del Sur. A partir de eso, se entrelazan unos objetivos específicos que se van a ir desarrollando o que se desarrollaron durante toda la propuesta en el Colegio Metropolitano. Entonces, un primer objetivo específico, se da la identificación de los problemas de lectura que manifiestan los estudiantes. ¿Esto cómo se hizo? Por medio del diagnóstico, donde se miró las debilidades y fortalezas que presentaban los estudiantes en ese momento. A partir de ese análisis, pues se diseñó un plan de mejoramiento de aquellas fortalezas y debilidades que tenían los estudiantes. ¿Para qué? Para crear mejor una propuesta pedagógica de acuerdo a las necesidades que los estudiantes requieran en ese momento. Ya luego se dio la propuesta, el desarrollo de los planes de clase, de las unidades, proyectos de periodo. ¿Para qué? Para crear una cartilla didáctica, diseñar una cartilla didáctica con todas las actividades realizadas y que están ahí plasmadas en la cartilla didáctica. Y por último, objetivo específico, valorar los resultados y el impacto que produjo la teoría de las 6 lecturas en estos grados, séptimo y undécimo del Colegio Metropolitano del Sur. Pasamos al capítulo 2, marcos de referencia. Y entonces encontramos el marco de antecedentes y acá se manifiesta Nancy Cristina de la Cruz Chamba con su investigación Teoría de las 6 lecturas y su incidencia en el proceso del fortalecimiento de la lectura crítica en los alumnos de la Escuela Tomás Martínez de la Parroquia San Fernando del Cantón en Ambato, Ecuador. Aquí lo que esta profesora quería determinar era la incidencia que tenía la teoría de las 6 lecturas en el proceso de la lectura crítica con los estudiantes de la Escuela Tomás Martínez en Ambato, Ecuador. ¿Qué nos aporta al estudio? Entonces, esta investigación nos permite tomar nuevas decisiones a la hora de implementar la teoría de las 6 lecturas, puesto que el eje central de esta investigación y de nuestra investigación es la comprensión textual. A partir de eso pasamos a un antecedente nacional y encontramos al doctor Ramírez Restrepo con su teoría o investigación desarrollo de habilidades lectoras con base en la teoría de las 6 lecturas en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Manizales. A partir de esto, lo que el doctor Ramírez Restrepo lo que quiere ver acá es, propone desarrollar habilidades lectoras en estudiantes del tercer periodo de ciencias básicas. ¿Qué aporte nos da? Si nos damos cuenta y miramos el trasfondo de esta investigación, vemos que está realizada con estudiantes de medicina.
Entonces, nos fundamenta demasiado esta investigación porque nos permitió no solo ver el marco teórico de esto, sino también nos permitió desarrollar y tener ideas de la estructuración de unas actividades pertinentes donde se pudiese aplicar de la mejor manera la teoría de las 6 lecturas con estos estudiantes del grado séptimo y décimo. A partir de eso, encontramos ya el antecedente regional y encontramos a Fernando en el 2019 con su investigación Estrategia para mejorar los niveles de lectura literal, inferencial y crítica de los estudiantes del grado octavo del Colegio Integrado Pedro Santos del municipio de Pinchote, Santander. Esta investigación se asemeja mucho a la que realicé. ¿Por qué? Porque es que aquí es lo que quiere mirar, es determinar cómo se da la lectura en estos aspectos, tanto literales, inferenciales, críticas, y pues bueno, ese es el eje central de la investigación que estamos plasmando, la comprensión textual y posteriormente pues su producción de textos narrativos. Luego, en el marco teórico se sientan las bases teóricas, y acá encontramos el constructivismo, con sus representantes cumbres, Ausubel, Piaget y Les Vygotsky. Aquí vemos de qué manera incide el constructivismo con estos representantes ya mencionados para el modelo que proponen los hermanos Zuviría con la pedagogía conceptual y el modelo de la teoría de las 6 lecturas. Entonces, en el paradigma pedagógico encontramos a Ausubel y a Piaget. Piaget nos dice que el proceso de maduración biológica de un individuo conlleva al desarrollo de estructuras cognitivas más complejas. Por su parte, Ausubel, con el aprendizaje significativo, sostiene que las construcciones previas inciden de manera significativa con el aprendizaje o con la generación de nuevos conocimientos. Y en el enfoque pedagógico encontramos a Lev Vygotsky con el aprendizaje social, donde manifiesta que el aprendizaje es el resultado de la interacción de los individuos con los medios. Aquí, teniendo en cuenta a estos maestros cumbres del constructivismo, sentados en la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría, ¿cómo hacer para que por medio del constructivismo el estudiante pueda aprender de una mejor manera y cómo determina o cómo desarrolla las habilidades en comprensión y en producción textual? Seguidamente encontramos las bases teóricas de la propuesta pedagógica, la pedagogía conceptual de Julián de Zuviría y Miguel de Zuviría. La pedagogía conceptual nos manifiesta que es formar competencias humanas, intrapersonales e interpersonales por sobre los conocimientos específicos, es decir, canalizar el talento y la creatividad de todos los niños y jóvenes. A partir de esto ellos crean la teoría de las 6 lecturas, donde nos dice que no solo es una lectura como tristemente se ha venido evidenciando, que con una lectura se cree que ya se ha comprendido en la totalidad los textos, pero no es así. Se requieren de 6 lecturas. ¿Cuáles son? A continuación se van a mencionar. La lectura fonética, que hace referencia al pronunciar los signos escritos, el simplemente hecho de pronunciar lo que ha estado escrito sin comprender todavía lo que dice, tan solo el hecho de hablar, de producir signos escritos. Seguidamente encontramos la decodificación primaria. ¿A qué hace referencia? A que usted ya no solo va a leerlo, sino también va a determinar cierto significado de las palabras. Palabras conocidas, asociarlas, palabras desconocidas, buscarle el significado que puede ir permitiendo mejor la comprensión lectora. Seguidamente encontramos una tercera lectura de codificación secundaria. Ya dejamos atrás lo que tiene que ver con la pronunciación y el conocimiento de significados y ya vamos ampliando esas estructuras para comprender. Entonces ya aquí vamos a las frases u oraciones, comprender frases u oraciones que permitan ir desarrollando y comprendiendo el texto en su totalidad, para pasar a una cuarta lectura que es la decodificación terciaria. Si ya somos capaces de comprender frases, si ya somos capaces de comprender oraciones, somos capaces de comprender estructuras más grandes como lo son los párrafos, y eso hace referencia a una cuarta lectura. Seguidamente la lectura categorial es donde se llega casi siempre y ahí se deja, pero no, falta una,
¿Qué quiere decir la lectura categorial? Que si usted ya comprende en su totalidad los párrafos, entonces ya puede comprender el texto completo y hasta ahí se queda. Pero no, pasamos a la lectura metasemántica, que sería la sexta lectura, donde usted ya asocia con el contexto lo leído, en qué se parece, qué semejanza, intertextualidad, y eso posibilita la comprensión global del texto, y esto es lo que nos quieren transmitir los maestros Julián de Zuviría y Miguel de Zuviría, estos pedagogos que nos permiten estas estrategias para comprender mejor el texto y que fue aplicada durante el desarrollo de la propuesta pedagógica, el arte de comprender y producir textos narrativos con los estudiantes del grado séptimo y undécimo del Colegio Metropolitano del Sur. Teniendo en cuenta estas bases teóricas, pues ya damos paso a lo que tiene que ver con el capítulo 3, capítulo metodológico. ¿Cómo se dio? Entonces, se llegó a la institución, se da la observación institucional de cada uno de los componentes, de la planta física, del aula, cómo estaba organizada la institución para que se pudiera dar el aprendizaje tanto para los entornos virtuales, para el entorno presencial y para el entorno de los trabajos en casa, dada aún la emergencia producida por la pandemia del COVID-19. Teniendo en cuenta esto, se da un segundo paso del desarrollo del diagnóstico, donde se miran acá las debilidades, fortalezas que presentan los estudiantes, cómo están, para así desarrollar un plan de mejoramiento. Cómo hacer que los estudiantes mejoren esos procesos para diseñar la propuesta pedagógica en lo que tiene que ver con la comprensión y producción de textos narrativos aplicados mediante la estrategia de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría, que permitan una comprensión global de los textos. Después de hacer ese diseño se da ejecución y se comienza a desarrollar en las clases impartidas allá en el colegio, y se da una recogida de datos por medio de los cuestionarios, de los diarios de campo, de las entrevistas, informantes claves, en las talleres unidades que eran presentados, y por último una prueba final. Teniendo en cuenta esto, ya pasamos a una segunda fase que es el análisis de resultados y asimismo la discusión de resultados. Entonces, ¿qué tal se desarrolló? ¿Qué tan buena fue? ¿Qué tan favorable? ¿Y en qué mejoró los procesos de comprensión y producción de estos estudiantes de séptimo y undécimo? Finalmente, las conclusiones y la referencia. En esto fue enfatizada la metodología de la investigación y este proyecto que estoy sustentando. Luego se da la metodología de la propuesta pedagógica, planes de clase, cómo era llevada al aula. Entonces encontramos un primer momento, que era la inducción y el saludo, la bienvenida, la llegada al aula, generar esa conexión con los estudiantes para dar paso a los presaberes, de lo que se iba a hablar, qué conocimientos previos tenían, y asimismo recordar qué se vio en la clase pasada, porque todo llevaba una secuencia. Era así como ya se daba paso a la ejecución, a la guía de aprendizaje, se daba la explicación y se daba esos espacios de participación, y aquí entra en mención el enfoque de Lev Vygotsky de aprendizaje social, donde se aprende desde el entorno. Entonces acá se daba esa colaboración entre los compañeros, trabajos en grupos, trabajos individuales y también la expresión oral, y ahí era que se aprendía mejor esa comprensión y esa producción de textos narrativos, pero desde el entorno social, porque todas las actividades se trabajaban en clase y ahí mismo era como pasábamos a la solución de la actividad, se desarrollaba y así mismo se daba la explicación de cada punto cuando ya estuviera desarrollada, se daba esa socialización para así finalmente dejar la retroalimentación y cierre de la clase. Luego pasamos al capítulo 4, el análisis de resultados. Entonces, acá para hacer el análisis de resultados se tuvo en cuenta la entrevista y los informantes claves. ¿Cuáles fueron los informantes claves? 4 representantes de cada curso que teníamos. Entonces, en mi caso, grado séptimo, representante del curso 7.4, representante del curso 7.5, y para el grado undécimo, representante del grado 11.1 y representante del curso 11.3. Y es así como se dan estos análisis de resultados que a continuación vamos a visualizar.
Listo, ya proyectado entonces, vamos a... Listo, para el diseño de la entrevista, entonces se tenían en cuenta esta matriz. Según los objetivos de la investigación, una pregunta. Según las competencias, la pregunta. Sobre las didácticas, la pregunta. Así hasta llegar a las 10 preguntas, pero cada pregunta tenía en cuenta una matriz, de acuerdo a las estrategias, de acuerdo al desempeño, de acuerdo a la interacción del docente, interacción con los compañeros, mediaciones y la formación cívica y ciudadana. Luego se da la transcripción. Entonces aquí se da la transcripción de las respuestas tal cual como ellos lo dijeron de acuerdo a cada pregunta. Entonces, la primera pregunta tenía que ver con los objetivos de la investigación y decía, de acuerdo con las sesiones de clase hasta ahora desarrolladas, ¿cuáles son los temas y actividades que han recibido mayor dedicación por parte del docente practicante y los estudiantes en clase de lengua castellana? Tal cual como lo dijo el estudiante número 25 del grado séptimo del curso 4, menciona que los temas que él resumió como mayor, que tuvo más tiempo explicando, para mí fue, bueno, los temas del realismo mágico, el vanguardismo, así también como las actividades y los talleres de comprensión lectora. Asimismo las demás respuestas de acuerdo a cada matriz que se daba para cada pregunta. Y se daba la transcripción de cada una de las respuestas que ellos daban. Para así comenzar el análisis de datos, entonces identificación de las respuestas que estaban en correspondencia con las acciones expresadas, asimismo temas que estaban en concordancia con el núcleo temático de cada pregunta, actividades que estaban en correspondencia con los núcleos temáticos de cada pregunta, temas, actividades que no estaban en concordancia. Entonces acá vemos los temas que no estaban en concordancia fueron las que se dieron durante las sesiones de clase donde no estaba estructurada la propuesta. Y es ahí donde se menciona esos temas que no están en concordancia con los propósitos o los objetivos de la investigación que fueron implementados a través de las 6 lecturas para comprender y producir textos narrativos. Luego pasábamos a respuestas que estaban en correspondencia con el logro propuesto, los objetivos del proyecto, el marco referencial, la teoría y el actor seleccionado, la teoría de las 6 lecturas del nivel de sabiduría, la metodología, los procesos evaluativos, y aquí estaba la respuesta. Entonces, ¿qué podemos denotar? Y esto está aquí enfatizado, que los resultados en las entrevistas anteriores muestran que existe correspondencia entre el núcleo temático y las respuestas dadas por los estudiantes, enfatizando la producción y comprensión de textos narrativos. Se puede inferir que los estudiantes de los diferentes grados trabajaron los núcleos temáticos, que son los ejes del proyecto. Acá se da el análisis y discusión de resultados para así generar conclusiones. Entonces, la ejecución del proyecto denominado Teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zubiría y de Samper, aplicadas a la competencia interpretativa para la producción textual, oral y escrita de textos narrativos con estudiantes del grado séptimo y undécimo de la modalidad presencial del Colegio Metropolitano del Sur en Floridablanca, Santander, deja las siguientes conclusiones. Una que hace referencia a los métodos. Entonces nos podemos dar cuenta que existen métodos y estrategias diferentes a las que ya estamos acostumbradas, que son las clases magistrales. Entonces, con esta estrategia que nos proponen los hermanos de Zubiría, que son las 6 lecturas para comprender mejor un texto, pues se dan distintas actividades de enseñanza que mejoren la comprensión y la producción textual. Asimismo, el género narrativo, que fue el aplicado para base para desarrollar esta teoría, permite que se dé mayor el fomento para leer, porque se atrapa más, son respuestas que daban los estudiantes, se ven más inmersos en la lectura y posibilita que estudiantes que muestran apatía o desinterés por la lectura se acerquen más. Esto en el género narrativo. Y por último, se da al docente de lengua castellana, pues permite que el modelo que nos presentan los hermanos de Zubiría con las 6 lecturas permite desarrollar diferentes estrategias y metodologías para el fomento de una buena lectura y de una buena producción. Muchas gracias. A continuación se presentan las referencias que estuvieron enmarcadas para sustentar el trabajo en mención, y
Muchísimas gracias. Esta fue mi tesis de grado.